Bueno, estamos de vuelta, de regreso aquí en El Gigante, señor Roberto Hugo Coronel. Bueno, Henry, vamos a hablar del tema del momento y por qué es un tema que está llamando poderosamente la atención. Sí. Por sus implicancias, obviamente, y por la persona que aparece en el escenario de la noticia, que es el asesor político del presidente de la República, el señor Basilio Gómez. Núñez, perdón, estuve mezclando los apellidos. Basilio Núñez es el asesor político del presidente Horacio Cartes. Su hermano, Óscar Núñez, diputado, también está vinculado a algunos hechos punibles que investiga la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Y Ricardo Núñez es actual intendente de la ciudad de Villa Hayes. Estamos hablando de una familia que tiene mucho peso y mucho poder en la localidad de Villa Hayes y en el departamento del presidente Hayes. Y estamos con la contracara. En este caso con la concejal de Villa Hayes, la doctora Laura Gómez. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Roberto? Yo ya te vinculé ahí con el apellido tipo pariente terminado usted. No, nada, ningún parentesco, nada. Ninguna relación de otro tipo tampoco con la familia Núñez. Tampoco. Algunas amistades, pero ningún parentesco, gracias a Dios. Bueno, el caso de la venta de una isla y de parte del río Paraguay, según la denuncia, sí, que trascendió en los medios de comunicación y que tiene como protagonista, como supuesto vendedor, al ex intendente, al señor Basilio Núñez. ¿Cuál es el antecedente del hecho? ¿Quién investigó? ¿Quién puso a conocimiento público este caso? Te comento, Roberto, esto surgió a través de la denuncia que hicieron pobladores de la localidad de Remancito, un distrito de la ciudad de Villa Hayes. Nosotros como concejales accedimos a esa noticia a través de los medios de comunicación. Entonces, en nuestro rol de contralores del bien público, hemos solicitado, particularmente he solicitado y he puesto a consideración de mis colegas en la sesión pasada una serie de documentos que pedimos a los efectos de aclarar tanto a la ciudadanía como también a nosotros, autoridades, que estábamos en absoluto desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Sí. Cosa que hasta hoy, Roberto, no se dio. No existe documentación cabal de eso. Se habla de una resolución 418 del 2009, que es la que autoriza la venta, la cual viene del periodo de Basilio Núñez, asesor del presidente Horacio Cartes, pero no se encuentra acta alguna de ninguna sesión de la Junta Municipal donde se haya tratado de ese tema. O sea, fue una decisión arbitraria. Si es que fue. Si es que fue, se hizo de esa manera porque no hay ningún documento que avale eso, no se encuentran las actas, no hay resolución, no salta a la vista ninguna resolución, y tengo entendido, conforme a lo que me ha manifestado hace minutos nada más un colega que estuvo hablando con una de las fiscales que estuvo participando en el allanamiento la semana pasada, que tampoco existen documentos, que ella no tuvo acceso a ninguna documentación que fehacientemente pueda decir que eso se hizo de manera legal o ilegal. O sea que podemos decir que tampoco existió el hecho si es que no hay documentaciones, o cómo se configuraría el caso. Si no hay documentaciones, quiere decir que no existe o no se llevó a cabo ninguna sesión por la cual se autorizó esa venta. Ajá. O sea, en la Junta Municipal, te explico para que entiendas, tiene que haber un acta de la sesión donde se manifiesten todos los temas, los puntos que se han tocado, y de los cuales se resuelve a través de una resolución, ajá, que en teoría es la 418, que no existe, que hasta hoy nosotros como concejales no hemos tenido a la vista tanto la resolución como así tampoco el acta de la sesión. O sea que corre la hipótesis de que se pudo también haber fabricado documentos públicos. Tal cual. Yo tuve acceso a la copia de las escrituras que hacen a la venta de esa isla, por llamarlo de esa manera, de ese islote. Son 5 hectáreas y un poquito más, ¿verdad? También tengo los planos de catastro desde unos años atrás a la fecha, ¿verdad? Porque se habla de una fracción B que no existe. O sea, particularmente he solicitado el informe si hay o no alguna mensura judicial que diga que ese bracito, como lo menciona el asesor, puede ser vendido o no, si es o no una fracción. En todos los planos figuran como un cauce del río Paraguay, que hoy no puede ser transitado por ningún ciudadano, porque eso está cerrado como una propiedad privada. Y que tampoco puede ser ofertado. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, acá salta todo el problema, Roberto, porque primeramente tengo que manifestar que yo como
como concejal estoy en todo mi derecho de solicitar los documentos que avalen cualquier transacción que tenga que ver con la municipalidad, con el municipio. A nosotros se nos está negando esa documentación, lo cual es sumamente grave, ¿entendés? Nosotros no podemos decirle a la ciudadanía, eso se hizo de tal o cual manera, porque no tenemos documentos, no hay acceso a la documentación. Oficial. Hay dos cuestiones. ¿No hay acceso o no existen documentos? Por un lado dice que tampoco hay documentos. No, yo presumo, no quiero pecar de irresponsable al decir que no hay documentos, pero es la presunción que surge en base a que no podemos tener acceso a ellos, porque es demasiado fácil recurrir al archivo y sacar el acta y sacar una resolución y poner a la vista de los concejales. Ahora, lo que sí es una certeza que en la Junta Municipal no existen antecedentes de este caso. No existen. Hasta hoy yo te puedo decir que no existen porque no hemos tenido acceso a ellos. Lo cual implica que el señor Basilio Núñez, cuando era intendente de la ciudad de Villa Hayes, actuó de manera aislada en este caso. Se encargó solamente él. Y es lo que se presume, es lo que presumen los fiscales también, porque no hay documentación. Te recalco, no hay documentación, nosotros no tuvimos acceso a ninguna documentación, entonces lo que resulta de todo es que se actuó de alguna manera no muy acorde a lo que establecen las leyes. Ya, después te hago otra consulta con respecto a este tema. Vamos a escuchar lo que decía Basilio Núñez ayer en conferencia de prensa cuando notificaba que el presidente de la República aceptó su pedido de permiso sin goce de sueldo para abocarse exclusivamente a deslindar responsabilidades en este caso. De que acá hay un enfrentamiento entre empresarios de la zona, uno que hizo correctamente las cosas como corresponde, que es el ingeniero Guillermo Talavera, en el sentido de pedir a la municipalidad adjudica, pide el parecer a Catastro de otras administraciones, Catastro no pone ninguna objeción y después la titula. Después está otro empresario que va y compra de un privado, que tengo yo los documentos y que a través de mi abogado los voy a presentar. Bueno, ahí está. Decía que es una guerra de empresarios y que la persona que hoy se atribuye la propiedad o el título de propiedad de ese predio en litigio, recurrió a la municipalidad, dice el asesor del presidente. No, si bien es cierto, tenemos que remontarnos al principio de este problema. Existe una persona que en la época del doctor Basilio Núñez era secretaria de la OPACI, actual secretaria de la OPACI, con el intendente de Villa Hayes también, es la señorita Rojas Arévalos. Ella compra los derechos del señor que habitaba en esa isla. En ese entonces tenía una plantación de poroto, caña dulce, qué sé yo. Ella compra la derechera, por decirlo así, de este señor. Ella es la que se acerca a la municipalidad de Villa Hayes posteriormente, según las escrituras que nosotros tenemos, y ella solicita la compra de ese terreno, de 5 hectáreas. Sería la isla, el islote, ¿verdad? 5 hectáreas y un poquito más. La municipalidad de Villa Hayes vende eso a través de una resolución que es la que no se encuentra, ¿verdad? Que la autoriza al intendente a la venta. Se vendió por 26 millones. El empresario que menciona Basilio Núñez, el señor Talavera Bustale, compra de Geraldine Rojas Arévalos por 536 millones. O sea, el señor Talavera no se acercó a la municipalidad a pedir... Compró de una persona. Ya compró de un particular que sí se había acercado a la municipalidad a solicitar la venta de ese... ¿Y cuál es el vínculo entre esa persona que sí se acerca a la municipalidad con el entonces intendente? Bueno, ella es secretaria general de la OPACI, del periodo de Basilio Núñez. Sí. Es secretaria de la OPACI en este periodo con Ricardo Núñez. Y es la novia, o era la novia, del hijo del intendente. O sea que estamos hablando de una persona muy cercana. Muy cercana, a la muy cercana, Núñez. Totalmente. Y es ella la que le vende al ingeniero Talavera. Es ella la que vende el islote, el terreno de 5 hectáreas, que es la fracción A, al señor Talavera Bustale. Bueno, entonces... Ya es una transacción entre particulares. Exacto, pero la irregularidad se remonta a tiempo antes del ingeniero Talavera. Mucho antes, mucho antes. ¿Qué puede hacer el ingeniero Talavera en este caso? Tendría que recurrir a sus abogados en primera instancia a los efectos de cubrirse legalmente porque el monto que él pagó por esas 5 hectáreas es sumamente elevado, ¿verdad? La señorita Rojas Arévalos pagó 26 millones a la municipalidad. O quizás el precio y a la señora Rosa Arévalos se le dio muy barato.
Algo pasó ahí, pero se vendieron 5 hectáreas y un poco más, en 26 millones vendió la municipalidad. Ella vendió en 536 millones y un poquito más al señor Talavera. Acá lo más temerario quizá, así como vos estás desnudando y que sos parte de la comunidad de Villa Hayes y también autoridad de ese distrito, es el manejo a veces doloso de los bienes públicos. Eso es lo más triste, Roberto. Nosotros te hablo de un grupo de concejales que estamos muy indignados por lo que está ocurriendo y muy preocupados también, porque en nuestra calidad de concejales solicitamos documentos y no se nos brinda documentos. De hecho que el señor Basilio Núñez tiene un historial bastante negro, y lo digo particularmente porque cuando yo he asumido como concejal y un grupo más de colegas hemos analizado la ejecución presupuestaria suya del último periodo, te hablo de Basilio Núñez, encontramos más o menos un faltante de 6.000 millones de guaraníes. Nosotros denunciamos ese hecho a la Fiscalía, lo cual quedó dormido en los laureles. Hasta hoy no hay respuesta de eso, ¿verdad? O sea, estamos hablando de gente que utiliza fondos del Estado, fondos de la municipalidad, donde nosotros no sabemos. Y nuestro grave error es que como autoridades pedimos documentación que justifique eso y no se nos encuentra. Ahora, 6.000 millones de guaraníes es mucho dinero, y aunque fuera 50, aunque fuese ¿por qué no se le dio seguimiento? ¿Ustedes saben por qué? El fiscal Isaac Ferreira tenía esa causa. Las veces que nosotros nos apersonamos para conversar con él nunca estaba, nunca tuvo tiempo para atendernos, hasta que después él fue removido a otra unidad fiscal, ¿verdad? Yo estuve conversando con una persona de la Fiscalía y me dicen que en el registro no obra esa denuncia. O sea, no obra en el registro de la Fiscalía, o sea, no se le dio ingreso. esa denuncia. Tiene que tener ingreso. ¿Cómo no va a tener ingreso si es algo que se hizo público y son 6.000 millones de guaraníes que no sabemos a dónde fue destinado? O sea, directamente ese archivo. Estamos hablando de gente que utiliza el dinero para las computadoras en otros rubros, utiliza el dinero para la merienda escolar en otros rubros, utiliza todo lo que es la asistencia para los hermanos indígenas en otros rubros. Lo que la ciudadanía pide y lo que nosotros como portavoces de la ciudadanía hacemos es solicitar nada más el respaldo de eso, cosa que no se nos da, no se da, y no lo dice Laura Gómez, como me están queriendo amedrentar y me están queriendo hacer callar. No lo digo solamente yo, lo presumen los fiscales en base a documentaciones a las cuales ellos pudieron tener acceso. ¿Te están amenazando, Laura? Sí, me están amenazando. Desde ayer estoy recibiendo amenazas a mi celular. Hice la denuncia en la comisaría de mi ciudad. Pero quiero decirle a mis amigos y a la ciudadanía que a mí no me van a hacer callar, ni con ningún tipo de fotografías, ni con ningún tipo de mensajes, ni llamadas, porque mucha gente apostó a mi persona y mucha gente confía en mi persona y no pienso que no los debo defraudar. Yo vengo de un equipo político demasiado importante en mi departamento y considero que soy bastante joven y tengo que hacer bien las cosas. Estoy obligada a hacer bien las cosas. Vos formás parte de un equipo político opositor a Ricardo Núñez, de un ala diferente, obviamente. Yo soy colorada, vengo de una familia colorada y mi equipo es colorado, pero no estamos en líneas afines dentro del partido. O sea, además hay una puja de poder. Yo no sé qué puja de poder habría si lo que yo hago simplemente es cumplir con mi rol y mi obligación de autoridad. Investigar, hurgar, querer saber dónde se destinaron los fondos municipales, cómo se hicieron tal o cual transacción que afecta un bien público del municipio. Eso no es una puja de poderes. Te digo, porque lo primero que aparece siempre en escenarios como este es la famosa persecución política. Obviamente que siempre van a decir que es una persecución política. Obviamente que cuando faltan 6.000 millones van a decir que es persecución política. Cuando se vende de manera irregular van a decir que es persecución política. Yo no persigo a nadie. Yo simplemente quiero aclarar las cosas y simplemente también quiero que se deje de manosear mi nombre y el de mi familia por una cuestión donde yo estoy obligada a actuar como autoridad. Y ahora esto que quieren vincularte emocionalmente con el hijo del intendente, Laura. Y van a querer vincularme con quien sea, pero no voy a dejar de hacer mi papel. papel. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que yo me calle, como me dijeron ayer. ¿Por qué cuando te me callarías llamaron. si dicen que sos novia del hijo del intendente? Es lo más absurdo, porque la novia del intendente o del hijo o del sobrino o de quien sea no puede mover todo el aparato estatal a fin de que se investigue al tío, al hermano y al padre.
una persona por celos o por rabia, como quieren hacer aparecer, jamás va a conseguir mover todo el aparato estatal para que se investigue dónde se mandaron más. Salvo que haya quedado resentida. Bajo ningún sentido. Tengo 31 años, soy una persona adulta. Digo que quieran vincular ya como un culebrón esto y que se trata de un revanchismo de tu parte. De hecho, Roberto, que pueden vincular como quieran. Yo no me voy a callar, no me amedrentan, no me asustan con ese tipo de cosas. Para mí, total y absolutamente absurdas, porque acá se está hablando de los bienes del Estado paraguayo. Se está hablando del dinero público. Y yo te invito a que conozcas lo que es Villa Hayes y te invito también a que conozcas lo que son las calles, lo que son las escuelas. Me encantaría que te vayas y veas cómo están los hermanos indígenas. Quiero que vayas y que preguntes en alguna escuela si hay una sola computadora por niño. No existe. O sea, vincularme a mí sentimental, pasionalmente o como quieran llamarlo con una persona, tampoco obsta a que esta gente haya manoseado el dinero público. Bueno, quiero decir que intentamos comunicarnos con alguien de la familia Núñez, ya sea con el intendente, con el diputado que también está siendo procesado o con el propio asesor político y no lo obtuvimos, no pudimos. Aquí no se trata de un espacio que solamente se le da a la señora Laura, sino que también queríamos la contraparte y lastimosamente no lo logramos, pero teníamos lo que decía ayer en su defensa el asesor político del presidente de la República, ahora con permiso y sin goce de sueldo. Sí. Bueno, mira, ¿me permitís que te haga una última preguntita? Sí, claro. Pero para sumergirme así en el culebrón nomás. No. ¿No te molesta? Dale, adelante. Nunca hubo nada con el hijo del intendente. Nada. Bueno, ahí está. Bueno, gracias Laura, gracias. Y es algo muy serio realmente esto que ocurre y me imagino que vos tendrás un resguardo de seguridad. Eso, como te mencioné hace rato, vamos a hablar con mi familia, vamos a decidir con ellos qué acciones tomar. Para mí eso es secundario, cualquier relación es secundaria, cualquier amenaza es secundaria. Yo lo que considero es que la gente tiene que estar orgullosa de sus autoridades y yo como joven y como colorada, porque soy colorada, tengo que hacer que mi gente, mis amigos y quienes han depositado su confianza en mí estén orgullosos de esta persona que hoy se acercó a conversar contigo. De hecho que sí, una persona joven con mucho ímpetu y que decís incluso que no te van a callar. No bajo ningún sentido. Bueno, gracias doctora Laura Gómez, ella es concejal de la ciudad de Villa Hayes y estuvo contándonos los pormenores de este caso que hoy está tomando estado público, que destapa en diferentes medios y se está desmenuzando en diferentes medios de comunicación porque involucra a una persona muy cercana al círculo de poder en la República del Paraguay. Henry, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer un corte, a la vuelta ya vamos a estar por la parrilla nuevamente, a ver cómo está el preparado. Por acá viene un rico aroma de momento, ¿sí? Yo con gusto me quedo. Sí, tenemos asado para ofrecerlo hoy a bueno, sí, para seguir festejando, ¿ok? Vamos a la pausa, ya volvemos con más del Gigante. Bueno, estamos de vuelta, señor Roberto. Sí, porque tenemos ya inmediatamente la repercusión de la entrevista que teníamos con la doctora Laura Gómez. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Basilio Núñez, el asesor político del presidente de la República, ahora con permiso. Buenos días, doctor Basilio, ¿cómo está? Hola. Buenos días, saludos a toda la teleaudiencia. Sí, buenos días. Sí, estuvimos hablando, doctor, ya tengo entendido que usted está en pleno conocimiento con la concejal Gómez, Laura Gómez, y ella estuvo dando detalles de todo este proceso que se está llevando a cabo por la supuestamente irregular de un bien público. ¿Qué tiene usted para responder a todo esto? Tengo entendido que ya se puso a disposición de la justicia, incluso pidió el permiso al presidente de la República para poder abocarse de lleno a esto. Ella habló de irregularidades incluso anteriores a la entrega del título de propiedad al ingeniero Talavera, y que esta persona que inicialmente compró la propiedad en litigio, compró por la suma de 26 millones de guaraníes, y esta persona a su vez tiene vínculos familiares con usted. ¿Qué tiene para responder? Bueno, estuve viendo la programación casualmente, ya que estoy con permiso, así es que tuve el tiempo suficiente y de entrada te pido un espacio también en tu programa cuando usted disponga. ¿Mañana puede venir? Sí, puedo. Mañana a la mañana le esperamos, doctor. ¿A qué hora?
Y a partir de las 9 empieza el programa, nosotros nos ponemos a su disposición porque obviamente también queremos escuchar su versión con todo lo que usted tenga para ofrecernos. De hecho que le estuvimos llamando, doctor Basilio, y no dimos vía telefónica con usted. Y por eso yo llamé a la producción, porque evidentemente hay otros números que me estaban llamando, pero eso ya... quiero responder brevemente. De por sí yo creo que fue por la última parte. Hay un equipo político contrario a la nuestra y que con un condimento pasional, eso no se puede descartar. La foto que salió en Popular, que no sé cómo salió, es bastante inofensiva, diríamos, y nosotros no nos vamos más allá. Esa gente ha conseguido, y yo no quiero ir por ese lado, más que nada por la gestión que me ocupo como intendente municipal, y en ningún momento escuché que la concejala haya dicho que la Dirección Nacional de Catastro, que es el ente rector de las municipalidades en todo lo que sea autorización para dar los terrenos, haya dicho no. Estamos hablando de una adjudicación que se hizo en el 2009, Sí. en un terreno que nadie quería. Ahí se fue a sentar el Club Internacional de Tenis, y después de eso empezó a revalorizarse los terrenos. El terreno se adjudica en el 2009 y se vende en el 2013-2014. En aquella oportunidad yo era intendente de Villa Hayes, la supuesta novia de mi sobrino trabajaba en Opasi, no era secretaria general como ella lo pinta. Ajá. Actualmente sí es secretaria general, y el presidente de la Opasi es Ricardo Núñez, que lo único que firmó es la protocolización. Aparte no es de esta junta municipal ni de esta administración todo lo que fue ejecutado. Nosotros estamos con la conciencia tranquila porque tenemos documentos. Evidentemente ella como abogada no le vi con ningún papel, no me acuerdo tu nombre. Roberto. Roberto, no le vi con ningún documento. Yo mañana me voy con los documentos que corresponden a una gestión municipal, a la solicitud del ciudadano que se hace o ciudadana que hace a la municipalidad, que deriva a la Junta Municipal. La Junta Municipal aprueba, deriva al intendente, el intendente pide la autorización en catastro, en registro público, en el Ministerio de Obras Públicas. Y en ninguna parte tuvo una objeción. Aparte tenemos el título de propiedad de esa parte desde 1915 y que linda con el río Paraguay. No dice en ningún momento riacho, que ella le llama, o península, que le llaman otros, o aguada, o ahora cuando llueve se llena. Ajá. Después vos pasás una semana, uno hasta camina por ahí, y en uno de los extremos hacia el sí está cerrado. Entonces, en principio también el resguardo que tenemos, la garantía, creo que por un lado es también que las transacciones de la parte que se llama isla, península o parte de la Aguada se hizo con uno de los mejores escribanos del Paraguay, que es el escribano Livieres. Ajá. Entonces acá se guardó todos los recaudos, solamente que el trasfondo hubo, como dije, una lucha entre empresarios. Por un lado, te repito, el empresario que quiso hacer bien las cosas, que fue el ingeniero Talavera, y que hace una semana compró otra propiedad en la misma zona. ¿Y quién sería el otro empresario? Eso conozco así por notas que me llegaron de la municipalidad. Sería un tal Alberto Couvet, que probablemente fue un comprador de buena fe, pero se retrotrayó antes de que la firma hasta del contrato social de Rousseau, porque hizo un contrato privado con una persona, hay un poblador, se va y le dice, aquella parte es mía, vamos a firmar un contrato privado y te doy. Pero la propietaria de todo lo que es Remancito, de esa finca 21.900, es la municipalidad de Villa Hayes, que fue desafectada a favor de la municipalidad de Villa Hayes en la época de que Sonia de León era diputada. La municipalidad tiene el título, o sea, el dominio privado municipal de eso es de la municipalidad de Villa Hayes, y dice linda con el río Paraguay. Y lo que hay más vulgarmente, te voy a decir, es un reventón, que hasta el sitio que se instaló ahí fue llenando con arena una parte. Pero lastimosamente que yo estoy ahora cerca del presidente de la República, y como bien dijo ella, nosotros somos equipos políticos diferentes. Nosotros entramos en la arena política en el 2006, y en 8 años prácticamente le borramos a ellos del mapa político.
Con decirte de que su padre era senador, su Sí. hermano era diputado, tenían intendentes. ¿No se acuerda él de que su cuñado, el intendente de Irala Fernández, Luis Enrique Pérez, fue rajado por los indígenas de allá? Ojalá que pida la auditoría en aquel momento también de qué pasó en Irala Fernández. Dice que en mi administración hubo un desfalco, que no hay nota en la fiscalía. Y claro que no hay nota en la fiscalía. Sí, para empezar, su hermana fue concejala municipal. Doctor No Basilio, aprobaba mi balance con un brazo, sino con los dos brazos. doctor Basilio, le quiero encomendar y ya establecer el vínculo y el compromiso para que usted venga mañana al programa y podamos desarrollar con mayor amplitud este tema. ¿Le parece? Totalmente, y agradezco el derecho a réplica porque ahí se va a ver la verdad de nuestra parte y la de ellos seguramente que ya expresaron, pero Ya. con documentos como corresponde. Te agradezco mucho. Mañana le esperamos aquí en el programa entonces. El doctor Basilio Núñez, asesor político del presidente Horacio Cartes, con permiso. Mañana vamos a estar teniendo una entrevista mucho más amplia con él y por supuesto vamos a reprisar todo lo que dijo la concejala Laura Gómez, de cierta manera incriminándolo a él como responsable directo de un manejo, decía ella, irregular para la venta de esta propiedad que según tiene entendido también es de dominio público no transferible, como es el río Paraguay en algunos de sus puntos. De eso vamos a estar hablando más mañana, Enrique.